el mensaje de salvación, no solo a Cornelio, sino también a la familia de él y a las personas que él ha invitado, a los amigos que había invitado a esta reunión especial. Interesante lo que Cornelio hizo, ¿no? De invitar a personas, a amigos, a cercanos, quizá también temerosos de Dios, devotos, que querían eh, conocer a Pedro y saber lo que iba a acontecer en, en, en ese momento. Y Cornelio le explica entonces a Pedro la visión que tiene por medio del ángel. Y una vez que Cornelio hace eso, entonces Pedro, dice el versículos 34-37, Pedro entonces abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Qué maravilloso. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no nos escoge por ser buenas personas, por ser muy religiosos, por ser muy buenos, por ser muy bondadosos, sino porque nos ama y por ser pecadores, Él no tiene ninguna inclinación hacia nadie. Para todos los estratos sociales, Dios es el mismo, porque todos somos pecadores delante de Dios. Y entonces Pedro reconoce que Dios no hace excepción de personas. Hasta ese momento el Evangelio era predicado a los judíos y los judíos se convertían. Pero ahora se abría una puerta grande para los gentiles. Y por esa puerta es que cada uno de nosotros hemos podido entrar por la gracia y por la misericordia al conocimiento del Señor. Entonces, al parecer Cornelio y los que estaban reunidos con él habían oído ciertas cosas básicas en cuanto al Señor Jesús, todos los acontecimientos en Jerusalén, posteriormente la resurrección y ahora lo que estaba aconteciendo con los discípulos del Señor. Y todo esto pues era ya noticia en toda aquella región, de manera que mucha gente ya tenía conocimiento de los acontecimientos actuales en Jerusalén y en sus alrededores. Eh, Dice en los versículos 38 al 40 de Hechos capítulo 10, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándole en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera. Entonces, ahora Pedro entra, como decimos comúnmente, en materia. Una vez que sabe por qué Dios le ha mandado allí, una vez que sabe el propósito de Dios, entonces empieza a hablar del Señor Jesucristo, de lo que Él padeció, de lo que Él sufrió por nosotros, por los pecadores, y también de que fue levantado de entre los muertos. Entonces Pedro presenta los hechos en cuanto a Jesucristo, asumiendo que había algunos incidentes acerca de los cuales ellos ya sabían algo, tenían algún conocimiento. Afirmó con toda claridad que Jesús había sido crucificado y colgado en un madero y que había resucitado al tercer día. Recuerden que hemos dicho durante el estudio en el libro de los Hechos que el mensaje central del libro de los Hechos es la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no está vivo, el mensaje de Dios no tiene ningún valor. Si Cristo no está vivo, la palabra de Dios no tiene ningún valor, porque hemos creído es en un Cristo resucitado, victorioso, que venció el pecado, que venció a la muerte. Entonces, Pedro resalta
esto muy importante a los que estaban allí. Y dice también Pedro, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue crucificado y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, este es el mensaje central de la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pedro dice en los versículos 41 al 43 del capítulo 10, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro sigue dando el mensaje en la casa de Cornelio a él y a todos sus invitados. Entonces Pedro les predica el Evangelio, y este era el Evangelio. Jesucristo murió, fue sepultado y ha resucitado, y todos los que en él crean recibirán el perdón de pecados. Ese es el mensaje que también nosotros hoy día, hermanos, debemos predicar, debemos compartir, comunicar el Evangelio a otros, hablando del Señor Jesucristo como el centro, como el personaje principal de la historia del cristianismo, de lo que Él sufrió, de lo que Él padeció, pero que no está colgado en un madero y que en muchos lugares lo vemos ahí, mártir, en los templos y en algunos dijes, y mucha gente adorando a ese Cristo muerto, sin pensar en que Él está vivo y que tiene poder para perdonar, para salvar a los que creen en Él. Y dice los últimos versículos de este capítulo 10, para cerrar con el resumen, los capítulos 44 al 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Recuerdo que hubo 6 varones que fueron con Pedro a la casa de Cornelio a presenciar lo que allí pasó, que ahora en el capítulo 11 vamos a ver que sirven como testigos de los acontecimientos allí en la casa de Cornelio. Entonces, dice, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces, hermanos, este incidente que sucedió allí en la casa de Cornelio abre la puerta grande, amplia, para que los gentiles pudiésemos tener el privilegio de acercarnos a Dios. Ya no era un privilegio solamente para los judíos, sino también para todo el mundo. Entonces, qué bueno que este mensaje que Pedro usó allí fue el instrumento para que Cornelio, toda su casa y sus amigos, sus invitados, hubiesen creído en el Señor, hubiesen sido bautizados y hubiesen recibido el Espíritu Santo. Ahora, después de este corto resumen del capítulo 10, continuamos nuestro estudio en el capítulo 11, que tiene como título Informe de Pedro
a la iglesia en Jerusalén. Miremos entonces los versículos 1 al 3. La escena final de la historia de Cornelio sucede en Jerusalén, ¿no? Donde algunos de los compañeros cristianos judíos de Pedro cuestionaron lo sucedido con los gentiles y reaccionaron a la conducta de Pedro. Esto no le cayó bien a algunos de los judíos. Les molestó no solamente el hecho de que los gentiles hubiesen tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo y de recibir el Espíritu Santo, sino el hecho de que Pedro hubiese compartido con ellos, hubiese ido a aquella casa, entrado a aquella casa y hubiese comido con ellos, hubiese tenido comunión con ellos. Entonces, miremos los 3 primeros versículos del capítulo 11 del libro de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles y los hermanos no parecen haber planteado alguna objeción, haberse opuesto a la inclusión de Cornelio, su familia y sus amigos al cristianismo. Los que iniciaron esta polémica y los que iniciaron este problema fueron los que eran de la circuncisión, lo que vemos en el versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos de la circuncisión? Era un grupo de cristianos judíos estrictos, celosos. Tal vez el trasfondo de estos judíos eran fariseos, quienes sostenían que los gentiles que querían hacerse cristianos debían convertirse al judaísmo primero, lo que incluía la circuncisión. Ellos no podían aceptar que hubiese cristianos que no estuviesen circuncidados, porque sería una violación a la ley mosaica. Recordemos que en la ley de Moisés estaba establecido que todo varón fuese circuncidado a los 8 días de nacido. Y para ellos era un sacrilegio, por decirlo de alguna manera, el que las personas que fuesen incluidas dentro del cristianismo no se circuncidaran. De manera que entonces ellos arman polémica y arman problema en relación a esto. Los que se convertían tenían que unirse al judaísmo, tenían que circuncidarse y así entonces ya podían hacer parte del cristianismo. Y el versículo 3 dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Las acusaciones contra Pedro fueron sencillas. No fue como cuando con Esteban, ¿sí? Que buscaron falsos testigos y lo injuriaban y lo acusaban de cosas que él no había dicho ni había hecho. Aquí era algo más de legalismo, de religiosidad, que de cualquier otra cosa, así que no era tan complicado. Entonces, tú, Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Usted que es un judío fiel, se ha relacionado con gentiles y aún ha compartido comida con ellos, quizá comida que no era agradable, que era inmunda. Has comido con ellos. Compartir una comida era una señal muy especial de compañerismo, de compartir en aquel tiempo, en aquella cultura. No a todo el mundo invitaban a pasar a su casa
y darle comida. Ya eso hablaba de una relación especial, ¿sí? De hecho, hoy día eso también es muy bien visto, ¿no? Cuando somos invitados por una familia a su casa a compartir un alimento, pues nos sentimos honrados, nos sentimos a gusto, complacidos de tener el privilegio de ser invitados y compartir con X o Y familia. Así que para ellos esto era muy importante y a ellos no les molestó quizá mucho el que los gentiles hubiesen sido incluidos dentro del cristianismo, sino en el que Pedro hubiese compartido alimentos con los gentiles. Entonces aquí cabría preguntarnos, ¿qué es mejor, la gracia o la religión? Esta reacción de los judíos cristianos muestra lo grande que fue el cambio que Dios inició en Hechos capítulo 10. Antes de Hechos capítulo 10 no había habido un acontecimiento como este. Y era un cambio para ellos. Era cambiar el chip, cambiar la manera de pensar. Y el cambio decía a los gentiles, no tienen que convertirse en judíos y ponerse bajo la ley de Moisés primero. No, no necesitan eso. La salvación es por gracia. Y esto ofendió a los judíos. Les ofendió mucho, en gran manera. Y quizá lo que más les molestó es que de ahora en adelante los gentiles debían ser bienvenidos, debían ser bien recibidos como hermanos, como miembros plenos de la familia de Dios, porque no podían ser inferiores a los judíos en ninguna manera. Entonces, para los judíos esto no era tan fácil de asimilar. ¿Cómo podían recibir a gentiles incircuncisos como miembros plenos de la familia de Dios y llamarles hermanos y decirles bienvenidos y ya no verles por encima del hombro como inferiores y menospreciarlos? El apóstol Pablo, hablando al respecto en cuanto a la salvación de los gentiles, en Romanos capítulo 9, versículos 24 y 25, dice, a los cuales, refiriéndose a los gentiles, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Recordemos que Pablo fue el apóstol llamado a los gentiles. Él sí que trabajó fuertemente, hasta tuvo encuentros fuertes con los judíos cristianos, los de la circuncisión, de hecho con el mismo Pedro más adelante. Entonces Pablo dice que Dios también no solamente ha llamado a los judíos, sino también a los gentiles. Y esto es una profecía que se encuentra en Oseas capítulo 2, versículo 23. Entonces, para probar que Dios llamó no solo a judíos, sino también a los gentiles, para que fueran el pueblo de Dios. Y también en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, hablando del Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil, derribando la pared intermedia de separación, la religiosidad, ese muro que impedía el acceso de los gentiles al cristianismo. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De manera que la objeción
de los que eran de la circuncisión era por el segundo punto más que por el primero. ¿Cuál era el segundo punto? Que Pedro hubiese comido con ellos. Algo más de forma que de fondo. Ellos no tomaron en cuenta de que los gentiles se hubiesen convertido y de que hubiese caído sobre ellos el Espíritu Santo y de que hubiesen sido bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados, sino el hecho de que Pedro hubiese comido con ellos. Estos estaban muy preocupados por lo que Pedro hizo, mas no con lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles, no con aquella puerta que se había abierto. Estaba el mandamiento de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y se estaba abriendo esa puerta para predicar el Evangelio ahora a los gentiles. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miremos ahora los capítulos 4 al 15. Pedro defiende su ministerio. No vamos a leerlos porque ese es como un resumen, ¿sí?, de lo que ya sucedió en el capítulo 10. Entonces aquí, en estos versículos 4 al 15, Pedro da razón de su comportamiento, de su conducta, y para ello da un informe detallado allí en Jerusalén. Comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Este registro es un resumen obvio de Hechos capítulo 10, versículos 9 al 43. Pasemos entonces al versículo 16. Ahora que Pedro ha defendido su ministerio, ahora que Pedro ha defendido su posición, lo que sucedió, entonces entramos al los versículos 16 y 17, donde dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, dice el apóstol Pedro, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Después de que da el resumen de los acontecimientos allí de Hechos 10, entonces viene a la mente de Pedro palabras que quedaron en su corazón y en su mente, dichas por el Señor Jesús. Y entonces dice: si esto ha acontecido con los gentiles, si a ellos les ha sucedido lo mismo que a nosotros, que han recibido el don del Espíritu Santo por creer en el Señor, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pedro no quería ser estorbo. Pedro no quería entorpecer el propósito de Dios. Vemos aquí entonces cómo Pedro les contó lo que pasó por su mente, por su corazón en ese momento. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro no tenía ninguna duda de que Dios estaba expandiendo el Evangelio para incluir a los gentiles, y él no quería impedir ni estorbar el propósito de Dios. Y hermanos amados, esto es algo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser tropiezo, de no ser estorbo en la obra del Señor. A veces lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo, por una mala palabra, por una mala actitud, por estar en el lugar equivocado en algún momento, y entonces estorbamos la obra de Dios y el nombre del Señor es vituperado, es menospreciado, y somos señalados como hipócritas. Quizá algunas veces hemos sido estorbo, hemos impedido el propósito de Dios por alguna cosa que hemos hecho y que no permite que sirvamos al Señor abiertamente. Y esto es muy triste, tenemos que tener mucho cuidado cuando estas cosas suceden en nuestra vida. Pasemos al versículo 18. Entonces, oídas estas cosas,
lo que Pedro acaba de decir, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Interesante. Aún los judaizantes tuvieron que callarse en ese momento. No tuvieron nada que decir, como se dice coloquialmente, sin palabras. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo que seguían practicando las prescripciones de la ley mosaica. Algunas, no todas, y no tanto como practicarlas ellos, sino imponerlas a los demás. ¿Sí? Y sabemos lo que el Señor les dijo muchas veces, hipócritas, fariseos, porque ponían cargas pesadas sobre los seguidores, cargas que ellos mismos ni siquiera querían llevar. Y entonces estos personajes quedaron atónitos, quedaron en silencio y tuvieron que reconocer que también los gentiles ahora podían tener o obtener la salvación por medio de Jesucristo. Ya no era un privilegio solamente para los judíos, ya era un privilegio para el mundo en general, para toda la humanidad. Dice, por tanto, alabaron a Dios y este fue un gran día. Me imagino que allí ya entonces llamaron a Pedro y pidieron más detalles de lo sucedido y bueno, pensaron ahora que ir a seguir, ahora tenemos más trabajo ya fuera de Jerusalén, hay que entonces enviar discípulos a muchos otros lugares para predicar el Evangelio de Jesucristo. De hecho, ya esto estaba sucediendo después de la muerte de Esteban. Muchos fueron esparcidos y este era el propósito del Señor, que los cristianos fuesen esparcidos por todo el mundo para predicar el Evangelio, para que la palabra de Dios llegara a cada rincón del mundo existente hasta entonces. Ahora del versículo 19 en adelante encontramos la iglesia en Antioquía. Versículo 19, 20 y 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aún estaban un poco herméticos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Estos eran judíos que hablaban griego, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia de Jerusalén era el centro del testimonio cristiano en los primeros días. Por eso más adelante en el capítulo 15, que se va a hablar en cuanto al concilio en Jerusalén, allí era el centro. Allí era la ciudad donde estaba la iglesia matriz, por decirlo de alguna manera, donde estaban los ancianos de la iglesia, los discípulos experimentados, los que habían andado con el Señor, los que habían experimentado cosas maravillosas con el Señor, estaban allí, y muchos de los ancianos, de los primeros creyentes. Pero con el establecimiento de una iglesia en Antioquía y su predicación a los gentiles, el enfoque ahora pasaba a esa congregación. ¿A cuál? Allí en Antioquía. Una iglesia muy importante, un lugar donde se esparció el mensaje a tal punto que muchos llegaron al conocimiento del Señor. Y muchos se convirtieron, muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Entonces aquel lugar fue un lugar muy acogido, un lugar que atraía a mucha gente de muchos lugares y también llamaba la atención de la iglesia en Jerusalén. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, porque Dios estaba con ellos, su ministerio fue bendecido, se fue multiplicado
Y el resultado fue que un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Un ministerio no puede volver personas al Señor si la mano del Señor no está guiando, si el Espíritu de Dios no está dirigiendo. Hermanos, es muy importante que cuando queramos hacer algo para el Señor, sintamos el llamado del Señor y la dependencia del Señor, que no sea con nuestras fuerzas, que no sea por nuestro intelecto, sino porque estamos entregados al Señor, queremos servirle, queremos honrarle, disponernos para que Él nos use y dejándonos guiar por su Santo Espíritu. Miremos ahora los versículos 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada a la iglesia del Señor. Como se puede notar, hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios allí en Antioquía, y la iglesia en Jerusalén oyó estas noticias, lo que estaba sucediendo allí. Por tanto, la iglesia allí en Jerusalén envió a Bernabé hasta Antioquía. ¿Para qué? Para que apoyara la obra allí, para que apoyara a los hermanos. Y entonces vemos que ahora en Antioquía, estando Bernabé allí, él llegó a trabajar en la obra del Señor. Dice, y llegó y vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Y qué? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces llegó a darle como un orden, a establecer cierto orden allí en la iglesia en Antioquía, y quizá empezar a formar grupos que fuesen a los lugares de alrededor a predicar el Evangelio, porque la iglesia estaba creciendo, y ahora con la inclusión de los gentiles, pues había mucho trabajo para hacer. Versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé vio que había mucho trabajo allí en Antioquía, y entonces ve la necesidad de ir a buscar a Saulo. Es muy probable que Saulo, después de convertirse al Señor, volvió a su ciudad natal y estuvo allí algún tiempo. Y entonces Bernabé sabía esto y fue para buscar allí a Saulo. Y dice, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, qué bueno cuando se trabaja en la obra del Señor con amor, con empeño, y cuando vemos la necesidad de que hay que llamar, hay que incluir a otros hermanos y hermanas a trabajar en la obra del Señor, en los diferentes ministerios, con los niños, con los jóvenes, con las damas, en la visitación, en la consejería, etc. Hay mucho para hacer. Y a medida de que vamos conociendo a los hermanos y viendo su desempeño en la iglesia local, vamos dándonos cuenta qué dones tiene, qué aptitudes tiene, de qué lo ha dotado el Señor, y podemos ayudarle a desarrollar esos dones y esos talentos que tiene y que quizá no los ha desarrollado por temor o no se ha dado cuenta de que es bueno para X o Y cosa, ¿sí? Y entonces podemos incluir incluso muchas veces a jóvenes que vemos que están madurando, que están creciendo en el Señor, llevándolos con mucho cuidado, sin empujarlos tanto, porque pueden madurar biches y entonces es más el daño que se hace que el beneficio. Y fue lo que entonces Bernabé vio en Saulo,
que hasta ese momento aún no le había sido cambiado su nombre por Pablo. Él supo que Saulo estaba allí en Tarso, en su tierra natal. Conocía las aptitudes de Saulo antes de ser creyente, como perseguidor de la iglesia, todo el conocimiento que tenía, ¿cierto? Dijo, y ahora como creyente, pues todo eso lo podemos utilizar, lo podemos encauzar para la obra del Señor aquí en Antioquía. Así que de manera que esto fue una gran inclusión de Bernabé. Versículos 27 al 30. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos aquí que habla de profetas, cuyo rol era el de edificar y exhortar la iglesia a medida que se transmitía lo que el Espíritu Santo mostraba. No eran hombres que llegaban con cosas raras y con cosas nuevas a decir lo que no era, sino en la medida que los discípulos, Bernabé, Pablo y otros, predicaban el Evangelio, enseñaban la palabra de Dios, estos profetas, estos maestros, entonces explicaban la palabra, transmitían el mensaje de forma más clara, más explícita, y eso hacía que la iglesia creciera, que los nuevos creyentes crecieran espiritualmente y fuesen doctrinados de manera sana. Pero en ocasiones estos profetas también, como en el caso que vemos aquí, decían algunas profecías. Esas profecías eran predicciones del futuro, como lo que vemos en el versículo 27, lo que dice Agabo que acontecería. Sabemos que hubo muchas hambrunas, y hay historiadores que coinciden, y está registrado en libros de historia de Josefo y otros, que sí en ese tiempo hubo algunas hambrunas a causa de la persecución a la iglesia cristiana y hubo mucha necesidad. Los cristianos tuvieron que refugiarse en cuevas y ya sabemos todo lo que sucedió en la persecución de la iglesia primitiva. Muchos fueron aserrados, otros fueron crucificados, otros fueron decapitados, etcétera, desterrados, y había mucha necesidad. Algunos quizás estaban pasando hambre por la persecución, y entonces este profeta dio allí, explicó, dio a conocer lo que iba a suceder en esos días en Jerusalén y en toda la tierra de Judea. Así que entonces los hermanos allí en Antioquía pues recogieron ofrendas y las enviaron con los hermanos Bernabé y Saulo a Jerusalén, a los ancianos en Jerusalén, a la iglesia allí en Jerusalén. Entonces, esto nos habla, hermanos, de que Dios realmente obra milagros en la vida de las personas. Recordemos quién era Saulo. Había sido uno de aquellos que antes había hecho mucho daño a la iglesia en Jerusalén. Había perseguido la iglesia, había perseguido a los hermanos. Tenía permisos, tenía cartas para apresar a los creyentes y posteriormente condenarlos y matarlos, asesinarlos. Ahora era otro hombre, un hombre de confianza, un hombre transformado. Sin lugar a dudas, la salvación obra milagro en el ser humano, en el pecador. Y quizá muchos de nosotros pudiésemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros una vez que hemos llegado al conocimiento de la verdad, una vez que hemos
abierto nuestro corazón y le hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y el milagro tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas, como lo hizo con Saulo y con muchos otros personajes en la palabra de Dios. Entonces ahora Saulo generaba tanta confianza de los cristianos que le dieron dinero, me imagino, unas cantidades considerables de dinero para llevarlas allí a Jerusalén. Entonces, hermanos, cuán maravilloso es ver lo que el Señor hace cuando nos dejamos utilizar por Él. Hermanos, en la obra del Señor hay mucha necesidad. Ahora, después de todo lo que ha pasado ya casi 2 años y que estamos con el propósito de la reapertura de los lugares de reunión, de los locales o de las capillas, como le llamamos comúnmente, hermanos, hay mucho para hacer. Se suspendieron las clases para niños de forma presencial y entonces muchos de los niños de nuestro sector, en el caso nuestro, por ejemplo, en Lago 2, o los hermanos en Bucaramanga o en La Esperanza, hay que empezar a trabajar, empezar a visitar las casas, a repartir literatura, invitaciones para ir atrayendo a los niños y por ende a sus padres y empezar los hermanos allí, uno y otro, a tomar responsabilidades, a asumir la obra del Señor como propia, con sentido de pertenencia, agradándole al Señor en todo, pero también dispuestos a servirle. Que el Señor nos ayude en este propósito para que podamos ser útiles en la obra del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de poderla escudriñar, de poderla tener delante de nosotros con toda libertad y aprender estas cosas tan maravillosas. Gracias porque diste la oportunidad a nosotros, quienes no pertenecemos al pueblo judío, a los gentiles, a los extranjeros, el conocer la verdad, el conocer al Señor Jesucristo, el poder ser salvos a través de la gracia y la misericordia de Dios. Qué privilegio tan grande. Y hoy podemos decir que somos bendecidos, que somos privilegiados, porque somos hijos de Dios, familia de Dios. Padre, queremos colocar delante de ti cada familia, cada hogar y también cada persona que ha estado presente esta noche escuchando el mensaje de tu palabra. Que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que tú estés obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Miguelito. Gracias al Señor por su palabra. Recordarles a las hermanas que tienen una invitación especial mañana a las 7 de la noche en su reunión de damas. También la reunión de oración el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Igualmente recordar que hay un grupo de hermanos que todos los días a las 5 de la mañana, a través de esta plataforma de Zoom, se reúne para orar, todos invitados también los que quieran tener ese propósito. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz noche para todos y nos veremos. Buenas noches para todos, hermanos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Buenas noches. Hasta mañana, hermano. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Hermanito, yo le guardé. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermana Inés. Hermano ¿Cómo Jorge, se qué fue? gusto verle, hermano Jorge Castillo. Buenas noches, hermanito. Hermanos. Amén, hermano. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Amén, hermano Mario. Igualmente. El Señor les bendiga. Bueno, verlo, hermano Mario. Que le bendiga. El Señor les bendiga, hermanitos. Amén. Alicia, el Señor les bendiga. Que Dios se bendiga. Amén. Hermanito.